damos por concluido el periplo europeo que iniciamos en París el martes, estuvimos en Frankfurt el miércoles, en Düsseldorf también el miércoles, en Madrid el jueves y ahora estamos aquí en Bilbao, pues para tratar de explicar en todos los ámbitos cuál es nuestra situación económica, cuáles son las características de nuestra economía, las peculiaridades político-institucionales, como el concierto económico, digo porque es algo que los inversores valoran muy positivamente. Hemos estado con más de 50 inversores de toda Europa, inversores muy importantes, para tratar, insisto, de explicar estas cuestiones, porque lo que planteamos es emitir un bono sostenible, el primer bono sostenible de Euskadi, por importe de 500 millones de euros, y creemos que eso requiere unas explicaciones detalladas a todos los inversores. La aceptación entendemos que ha sido bastante buena. Posiblemente las instituciones financieras que nos han acompañado en el viaje tengan una mejor percepción en este sentido, pero creemos que el primer bono de Euskadi va a tener una buena aceptación por parte de los grandes inversores. Además, lo que hemos insistido también es que para Euskadi el tema de la sostenibilidad no es nada nuevo. La sostenibilidad es algo que está en el ADN del gobierno vasco. Nuestro programa de gobierno encaja perfectamente y nuestra Agenda 2030 encaja perfectamente con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y esa ha sido una apuesta desde hace un montón de años por el gobierno, por el desarrollo humano sostenible, etcétera, con lo cual teníamos pendiente de alguna manera hacer también sostenible el ámbito financiero, y en ese sentido este bono es el primer paso para que vayamos en esa dirección. Pensamos seguir emitiendo este año, el siguiente, creemos que debe ser una costumbre del gobierno emitir este tipo de bonos, porque es una firme convicción del gobierno en este sentido. ¿Este mismo año podría haber alguna nueva emisión más? Esto cada año en principio, ¿no? Es decir, esta es la emisión del año 18, la hacemos ahora, el año que viene haremos otra emisión, veremos a qué altura del año, pero esto, más de una emisión al año yo creo que no tiene mucho Trataremos un poco de concentrar los volúmenes, porque estas emisiones son de un volumen considerable, con lo cual, una al año yo creo que está bien. Lehen bonoa da, iraunkorra, Euskadik atatzen duena, eta hori lortzeko inbertsore pilorarekin egongo gara Europa, bai Parisen, Frankfurten, Düsseldorfen, Madrilen da gaur hemen ere, eta gure esplikazioak izan dira, gure ekonomia, gure herria ezagutzeko Europan, gure ekonomian karakteristikak eta emoteko ere, esateko guk ere dekola kontzertu itun ekonomikoak, eta horrek emoten duzkola posibilitatea gure rekurso guztiak kudeatzeko, ez gure karakteristikak eman, eurek ondo ezetu dizen zer da Euskadi eta nortzuk garan, ez? Eta hemetik aurrera nahi duguna da urtero egin emisio hau bono iraunkorrena, ez? Zergatik da jasangarria edo bono berdea? Hau da, bono sostenible esaten dena, hau da soziala eta berdea, ez? Naste bat, parte bateko soziala eta beste parte bat da berdea. Eta horreiri da, sostenible esaten dena, iraunkorra edo jasangarri bonoa. Eta bestetik, gaur eguerdian Euskatek atera ditu ekonomiaren hilekoaren datuak, ikusten da, hazkundea duela, ez? Esan genduen, ez dago berririk, esan genduen ekonomiaren hazkundea nahiko sendoa dela, eta Eustatek horre atatzen datuak hori dio, ez? Ikusiko dugu datu honen ostean, gure modelo barruan sartzen badugu, horrek izan nahi badu edo ez, aldaketak egin behar dira gure presioetan, ez? Gure uste dugu, ikusiko dugu, baina ni uste dut ekonomia nahiko ondo doela, eta holan joaten bada, ez? Igual gure presioak hobetzen joan beharko dugu. ¿Nos podría hacer en castellano el análisis sobre, nos ha dado estos datos detallados de la economía en el primer trimestre? ¿Qué análisis hace? Yo creo que no hay una especial novedad, que la economía está creciendo al ritmo que está previsto, no se están observando las desaceleraciones que en muchas ocasiones otras instituciones han ido también anunciando. Creemos que el crecimiento en este sentido es bastante sobrio, y si esto se mantiene es posible, ¿no?, que las previsiones de la economía vasca vayan al alza. Todavía no nos aventuramos a dar una cifra concreta, pero haremos ese análisis para ver qué impacto tiene una vez introducido estos datos en el modelo económico.